Una prueba de ADN reveló que los gemelos que mi esposa dio a luz no son míos, sino de su jefe, y ahora ella me suplica que no la deje en la calle. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios. Denle like y suscríbanse para no perderse más historias interesantes. Mi nombre es Fabián y siempre creí que la vida era una ecuación matemática simple. Si sumas esfuerzo, lealtad y amor, el resultado debería ser la felicidad. Soy ingeniero en sistemas, un hombre lógico, racional, acostumbrado a que los números cuadren y a que las estructuras soporten el peso para el que fueron diseñadas. Pero nada, absolutamente nada en mis años de estudio o en mi carrera profesional me preparó para el día en que los cimientos de mi propia existencia se derrumbaron, no por un error de cálculo, sino por la traición más vil que un hombre puede sufrir. Llevaba 5 años casado con Andrea. Ella era, ante mis ojos, la mujer perfecta, inteligente, hermosa, con una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en la universidad, pero nos casamos cuando ambos ya estábamos establecidos profesionalmente. Yo había fundado mi propia consultora de software, que estaba prosperando, y ella trabajaba como asistente ejecutiva de alto nivel en una corporación multinacional. Nuestro mayor sueño, el proyecto más importante de nuestras vidas, era ser padres. Lo intentamos durante 3 años. 3 años de calendarios de ovulación, de vitaminas, de visitas a especialistas, de esperanzas que se rompían cada mes con la llegada de su periodo. Los doctores decían que ambos estábamos sanos, que era una infertilidad inexplicada. La frustración empezó a mermar nuestro matrimonio. Andrea se volvió distante, se sumergió en su trabajo, pasando cada vez más horas en la oficina. Su jefe, Gustavo, era un hombre de 50 y tantos años, carismático, millonario y conocido en la ciudad por ser un tiburón de los negocios. Andrea hablaba de él con una admiración que, al principio, me parecía profesional. Gustavo es brillante, Fabian. Tiene una visión que nadie más tiene, me decía mientras cenábamos, con los ojos brillando un poco más de la cuenta. Yo no le daba importancia. Confiaba en ella. Confiaba ciegamente. Entonces, ocurrió el milagro. O lo que yo creí que era un milagro. Andrea llegó a casa un viernes por la noche, con el rostro bañado en lágrimas de felicidad, sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Lo logramos, mi amor. Vamos a ser padres, gritó, saltando a mis brazos. Lloramos juntos. Celebramos. Sentí que la vida finalmente me estaba devolviendo todo el esfuerzo. Y la alegría se duplicó cuando, en el primer ultrasonido, el doctor nos dio la noticia. Eran gemelos. 2 varones. El embarazo fue complicado, de alto riesgo. Yo me desviví por ella. Contraté a una enfermera para que la cuidara en casa. Le daba masajes en los pies hinchados. Pinté la habitación de los niños con mis propias manos. Gustavo, su jefe, también se mostró inusualmente solidario. Envió regalos costosos para los bebés, cunas importadas, ropa de diseñador, juguetes exclusivos. Es muy generoso. Es que me aprecia mucho como empleada, justificaba Andrea cuando llegaban los paquetes enormes a nuestra puerta. Los gemelos, Lucas y Mateo, nacieron en un parto prematuro pero exitoso. Eran pequeños, frágiles y hermosos. Cuando los sostuve por primera vez, sentí ese amor abrumador que dicen que te cambia la vida. Prometí cuidarlos con mi último aliento. Pero a medida que pasaban los meses, una pequeña duda, como una astilla invisible, se me clavó en la mente. Yo tengo los ojos azules, herencia de mi abuelo alemán. Andrea tiene los ojos de un color miel claro, casi transparentes. Lucas y Mateo, a los 6 meses, tenían los ojos de un marrón oscuro, casi negro, profundos y penetrantes. Y su cabello era negro azabache y rizado. Yo soy rubio cenizo y Andrea es castaña clara de cabello lacio. La genética es una lotería, Fabián, me decía Andrea cuando yo hacía algún comentario casual. Seguro se parecen a tu bisabuelo o a algún tío lejano mío. Lo dejé pasar. Me sentía culpable solo por pensarlo. Eran mis hijos. Yo los amaba. La verdad salió a la luz no por mis sospechas, sino por la salud. Lucas empezó a tener problemas respiratorios severos. El pediatra sugirió hacer un perfil genético completo para descartar condiciones hereditarias raras, ya que no respondía a los tratamientos convencionales. Necesitamos muestras de saliva de ambos padres para comparar los marcadores, explicó el doctor. Andrea se puso nerviosa. Lo noté.
Sus manos temblaban cuando el enfermero le pasó el hisopo. ¿Es realmente necesario?, preguntó ella. Odio estas cosas médicas. Es por la salud de Lucas, amor. Haría lo que fuera, le dije, tomando mi muestra sin dudar. Los resultados tardaron 2 semanas. 2 semanas en las que Andrea estuvo extrañamente irritable, saliendo a caminar por las noches, hablando por teléfono en susurros en el baño. El día que llegaron los resultados, yo estaba solo en casa. El sobre llegó por correo certificado. Lo abrí en la cocina, con una taza de café en la mano, esperando leer algún término médico complejo sobre alergias o asma. Lo que leí hizo que la taza se me resbalara de las manos y se hiciera añicos contra el suelo. Informe de filiación biológica. Sujeto A, padre Fabián R. Sujeto B, hijo Lucas R. Probabilidad de paternidad, 0.0%. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Leí el documento una y otra vez, buscando la palabra error, buscando una explicación lógica. Pero no la había. No era mi hijo. Y si Lucas no era mi hijo, Mateo tampoco lo era, siendo gemelos idénticos. Mi mente viajó al pasado. Las fechas. La concepción. Ocurrió justo después de ese viaje de negocios a Cancún que Andrea tuvo que hacer con Gustavo para cerrar un trato importante. Recordé cómo llegó de ese viaje, radiante, pero cansada. Recordé cómo, semanas después, anunció el embarazo. Y recordé los ojos de Gustavo. Ojos negros, profundos. Cabello negro y rizado. Todo encajaba. Cada pieza de rompecabezas cayó en su lugar con un estruendo que me rompió el alma. Me senté en el suelo de la cocina, entre los pedazos de cerámica rota y el café derramado, y lloré. Lloré por los hijos que creí míos. Lloré por el hombre que fui hace 1 hora. Ese hombre feliz y confiado que ya había muerto. Lloré de dolor, pero luego, el llanto cesó, y lo que quedó fue frío. Un frío absoluto. Andrea no estaba en casa. Había ido a visitar a su madre con los niños. Tenía tiempo. Me levanté, limpié el desastre y me fui a mi oficina. Encendí la computadora. Empecé a revisar nuestras cuentas, los movimientos bancarios, las fechas. Encontré transferencias pequeñas pero constantes de una cuenta que yo desconocía hacia la cuenta personal de Andrea. El remitente. Una empresa fantasma vinculada al holding de Gustavo. Él le estaba pagando. ¿Manutención encubierta? ¿Regalos por sus servicios? No la confront ese día. Ni al siguiente. Esperé. La venganza. Dicen. Es un plato que se sirve frío, y yo estaba dispuesto a congelar el infierno si era necesario. Durante 1 semana, fingí sonreírle. Fingí besarla antes de dormir, sintiendo náuseas cada vez que sus labios tocaban los míos. Fingí jugar con los gemelos, aunque cada vez que los miraba, veía la cara de Gustavo burlándose de mí. Preparé mi jugada maestra. La casa en la que vivíamos era mía. La compré antes de casarnos, fruto de la venta de mi primera patente de software. Estaba a mi nombre, blindada por un acuerdo prenupcial que Andrea firmó a regañadientes en su momento. No confías en mí, me había dicho, manipuladora. Fui al banco y separé mis finanzas. Vacié la cuenta conjunta, dejando solo lo mínimo para los gastos de la semana. Hablé con mi abogado, un hombre despiadado en los tribunales, y redactamos la demanda de divorcio por adulterio, adjuntando la prueba de ADN como evidencia irrefutable. Pero eso no era suficiente. Necesitaba que Gustavo también pagara. Él sabía que Andrea estaba casada. Él venía a mi casa, comía mi comida, cargaba a los niños, sabiendo que eran suyos, riéndose de mí en mi propia cara. Organizé una cena. Le dije a Andrea que quería celebrar mi cumpleaños por adelantado. Faltaba 1 mes, pero le inventé que tenía un viaje de negocios pronto. Invita a Gustavo, le dije mientras desayunábamos. Ha sido tan generoso con los niños que me gustaría agradecerle formalmente. Quizás podamos nombrarlo padrino. Los ojos de Andrea se iluminaron. Cayó a la trampa. Es una idea maravillosa, Fabián. Gustavo estará encantado. Ah, y dile que venga con su esposa. Sería grosero no invitarla. Andrea dudó un segundo. Gustavo estaba casado con una mujer de la alta sociedad, una mujer con mucho poder e influencia política. No sé si ella pueda venir. Ya sabes que es muy ocupada. Insist. Es importante para mí. Llegó la noche de la cena. Andrea se vistió con un vestido rojo espectacular. Los gemelos estaban dormidos arriba. Gustavo llegó puntual, con su arrogancia habitual,
y una botella de vino carísimo. Su esposa, Marcela, llegó con él, elegante y fría, saludando con educación pero con distancia. La cena transcurrió con una tensión que solo yo percibía. Hablamos de negocios, de política. Gustavo me miraba con esa superioridad paternalista que ahora entendía perfectamente. Se sentía el macho alfa en mi territorio. Fabián, tienes una familia hermosa, dijo Gustavo, levantando su copa. Estos niños son una bendición. Lo son, respondí, apretando el tallo de mi copa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Brindemos por la verdad. Y por la familia. Bebemos. De hecho, dije, poniéndome de pie, tengo un anuncio que hacer. Andrea y yo hemos estado pensando en el futuro de los niños. Y como Gustavo ha sido tan cercano a ellos. Vi cómo Andrea sonreía, esperando que le pidiera ser el padrino. Gustavo infló el pecho. He decidido hacerles un regalo muy especial a todos esta noche. Saqué 4 sobres de Manila que tenía debajo de la mesa. Le entregué uno a Andrea, uno a Gustavo y uno a Marcela. Me quedé con el último. ¿Qué es esto?, preguntó Marcela, confundida. A Brownlow, por favor. Andrea fue la primera en abrirlo. Vi cómo el color abandonaba su rostro en un segundo. Sus manos empezaron a temblar violentamente. Fabián, susurró. Gustavo abrió el suyo. Su sonrisa se borró. Se quedó petrificado mirando el papel. Marcela leyó el documento con calma. Se ajustó las gafas. Luego, levantó la vista y miró a su esposo, y después a los gemelos que dormían en el monitor de bebé que teníamos en la mesa auxiliar. Probabilidad de paternidad, 0% con Fabián, leyó Marcela en voz alta, con una voz gélida. Y aquí hay una segunda página. Comparativa de marcadores genéticos anónimos compatible al 99.9% con muestra GS. Gustavo Salinas. El silencio fue absoluto. Un silencio pesado, mortal. Esto es falso, dijo Gustavo, tirando el papel. ¿Estás loco? No, Gustavo, respondí con una calma aterradora. No estoy loco. Estoy despierto. Tomé una muestra de tu vaso la última vez que viniste a ver el fútbol. Hice la prueba de ADN cruzada. Tú eres el padre de Lucas y Mateo. Marcela se puso de pie lentamente. No gritó, no lloró. Simplemente tomó su copa de vino y se la lanzó a Gustavo en la cara. El vino tinto manchó su camisa blanca inmaculada como si fuera sangre. Eres un cerdo, le dijo a su esposo. Mañana mismo mis abogados te dejarán en la calle. Sabes que todo lo que tienes está a nombre de mi padre. Estás acabado, Gustavo. Marcela se giró hacia Andrea, la miró con asco y luego me miró a mí. Lo lamento mucho, Fabián. Nadie merece esto. Y se fue, cerrando la puerta con un golpe seco. Gustavo se limpiaba la cara con una servilleta, balbuceando, intentando detener a su esposa, pero sabía que era inútil. Me miró con odio. ¿Me las vas a pagar, imbécil? Tú me las vas a pagar a mí, le respondí. Te vas a hacer cargo de tus hijos. Porque yo no lo haré más. Gustavo salió corriendo detrás de su esposa, dejando a Andrea sola, llorando en la silla. Fabián, por favor, déjame explicarte, sollozó Andrea, intentando agarrar mi mano. Me aparté como si tuviera una enfermedad contagiosa. No hay nada que explicar. La prueba lo dice todo. Me engañaste. Me hiciste criar hijos que no eran míos. Me mentiste cada día durante años. Lo hice por nosotros. Gritó ella, con esa lógica retorcida. Tú querías ser padre. No podíamos. Gustavo solo fue un medio para un fin. Yo te amo a ti. Te amas a ti misma, Andrea. Y amas el dinero. Pero se acabó. Fui a la entrada y abrí la puerta principal de par en par. Quiero que te vayas. Ahora. ¿Qué? Andrea me miró horrorizada. Son las 11 de la noche. Los niños están durmiendo. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Llama a Gustavo. Que él te resuelva. Él es el padre. Fabián, no puedes hacerme esto. Esta es mi casa. No, Andrea. Esta es mi casa. Bien propio adquirido antes del matrimonio. Leíste el acuerdo prenupcial. En caso de adulterio comprobado, pierdes cualquier derecho a compensación o vivienda. Y el adulterio está comprobado científicamente. Saqué 2 maletas que yo mismo había empacado esa tarde con sus cosas y las de los niños. Las tire a la Sarah. Despierta a los niños y vete. Si no estás fuera en 10 minutos, llamo a la policía y te saco por invasión de propiedad. Andrea se tiró al suelo, abrazando mis piernas,
suplicando. Por favor, no me dejes en la calle. No tengo dinero. Mis padres no me van a recibir con 2 bebés. Gustavo no me va a querer ahora que su esposa lo deje. Voy a estar sola. Lawmeyer. Miré a la mujer que amé. Y no sentí nada. Solo un vacío inmenso. Deberías haber pensado en eso antes de meterte en la cama de tu jefe. Deberías haber pensado en eso antes de burlarte de mí. Son bebés inocentes. Gritó ella. Sí, lo son. Y por eso me duele. Pero cada vez que los veo, veo mi propia destrucción. No puedo ser su padre, Andrea. No puedo verlos y no odiarlos por lo que representan. Levitelos. Que su padre biológico se haga responsable. Él tiene dinero, ¿no? O lo tenía. Hasta que su esposa lo deje en la ruina. Andrea subió corriendo, llorando histéricamente. Bajó 10 minutos después con los 2 bebés en brazos, envueltos en mantas, y una pañalera. Me miró con odio, con desesperación. Te vas a arrepentir de esto, me dijo. Ya me arrepiento. Me arrepiento del día en que te conocí. Salió a la noche fría. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Puse la alarma. Me serví un whisky doble. Me senté en el sofá, en medio del silencio de mi casa grande y vacía. Afuera, escuchaba a lo lejos el llanto de un bebé y el motor de un taxi alejándose. Han pasado 3 meses. El divorcio está casi finalizado. Andrea intentó pelear por la casa, pero la prueba de ADN y el prenupcial fueron lapidarios. El juez no tuvo piedad. Gustavo fue despedido de su empresa tras el escándalo y el divorcio de su esposa lo dejó prácticamente en la bancarrota. Ahora vive en un departamento pequeño y tiene que pasarle una pensión a Andrea, pero apenas les alcanza. Sé que Andrea está viviendo en un cuarto alquilado, trabajando de secretaria en una oficina pequeña, criando a 2 gemelos sola. A veces me mandan fotos de ellos, pidiendo ayuda. Las borro sin abrir. Yo vendí la casa. Demasiados fantasmas. Me compré un apartamento en la ciudad, moderno, sin recuerdos. Estoy yendo a terapia. Estoy empezando a reconstruirme. No es fácil. La confianza es algo que, una vez rota, difícilmente se pega de nuevo. Pero estoy tranquilo. Duermo por las noches. Sé que la verdad, aunque duela como un cuchillo, es mejor que vivir en una mentira cómoda. Me quité la venda de los ojos, aunque la luz me lastimó al principio. Ahora puedo ver el camino. Y en ese camino, ya no hay lugar para traidores.